El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tengan muy buenos días, 6:21 minutos del 22 de noviembre de 2022. Estos son los titulares de la mañana de RCR 750M. Hay 19 grados en el Valle de Caracas. El cielo está parcialmente nublado, pero ciertamente pareciera estar empezando a llegar el clima decembrino. La principal información del día es la instalación Hotel Humboldt de Caracas de la mesa de diálogo por la paz entre el gobierno de Colombia y el ELN, y así le refleja Efecto Cocuyo. Con una nota de F Noticias, el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional instalan este lunes la mesa de diálogo en Caracas para reiniciar el proceso de negociaciones de paz, suspendido en 2018 por decisión del entonces presidente del país andino, Iván Duque. A escasas horas del evento, que se celebra más de un mes después del anuncio de la reanudación, persisten algunas dudas, entre ellas la metodología y principalmente la composición total de los equipos, que se conocerá hoy finalmente. Del lado del gobierno del presidente Gustavo Petro están confirmados los nombres de Oti Patiño, ex guerrillero del M-19, quien será el jefe del equipo negociador, y del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN, José Félix Lafouri, enconado enemigo de la guerrilla. Por el ELN estarán Israel Ramírez Pineda, alias Pablo Beltrán, segundo al mando de esa guerrilla como jefe de delegación. El resto de participantes no fueron anunciados. Venezuela juega un papel fundamental en el diálogo por un hecho que lo diferencia de los otros dos países garantes, Cuba y Noruega, por su vecindad con Colombia, que facilita la fuerte presencia del ELN en los estados fronterizos, donde miembros de la guerrilla han echado raíces en los últimos años. De los 8 frentes de guerra del ELN, el nororiental, uno de los más poderosos, opera también en la región venezolana de Zulia y el oriental en Apure. La última reunión entre las partes fue el 1 de agosto de 2018 en La Habana, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que concluyó sin conseguir ningún acuerdo, 6 días antes de la llegada al poder de Duque, que puso los diálogos en el congelador. Ingrid Betancourt, secuestrada de la guerrilla durante varios años, le pide a Maduro: no debe seguir amparando a los guerrilleros. Hay que recordar que en el rescate de Ingrid Betancourt también jugó un papel fundamental el Estado venezolano, y en aquel momento el presidente Hugo Chávez. La ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt aseguró que Venezuela, donde este lunes se reiniciará la negociación de paz del gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, debe garantizar que no ampara grupos criminales en su territorio. El gobierno de Venezuela, como anfitrión de estas negociaciones, debe dar garantías reales de no seguir amparando organizaciones guerrilleras y delictivas colombianas en su territorio, dijo Betancourt, líder del Partido Verde Oxígeno, en un comunicado. Las negociaciones de paz con el ELN, que comenzaron en 2017 en Quito y La Habana, durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, fueron suspendidas en 2018 por su sucesor y serán retomadas hoy en Caracas por decisión del actual presidente Gustavo Petro. Bueno, esto es una información de contexto que está tomada de la nota de F. Para Betancourt, que permaneció más de 6 años secuestrada por las FARC, la negociación con el ELN debe fortalecer la seguridad de los colombianos y no la de los alzados en armas. En las negociaciones de paz, el ELN estará liderado, nuevamente, párrafo de contexto que ya les leí. Reconocemos la pertinencia de nombres como los de José Félix Lafouri o Oti Patiño, que equilibran el equipo negociador en una mesa que no debe estar ideológicamente sesgada, dijo la ex candidata presidencial. Finalmente, Betancourt pidió al ELN ordenar inmediatamente la liberación de todos los secuestrados en su poder como un gesto de buena fe y de intención real de paz. Es importante que en esta negociación con el ELN se ponga a las víctimas en el centro de la discusión, pactando una verdadera reparación moral y económica, lo que no ha ocurrido en la implementación del acuerdo con las FARC. Concluyó a seguir leyendo informaciones sobre este tema, que es el tema, como ya les digo, del día. Los obispos de Venezuela y Colombia se reúnen para abordar temas de crisis migratoria de los venezolanos por el Darién.
Hasta hoy, las directivas de las conferencias episcopales de Venezuela y Colombia se reúnen para abordar el tema de la crisis migratoria de miles de venezolanos que cruzan la peligrosa selva del Darién en su camino hacia Estados Unidos. Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Cumaná, Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal, presidente y primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, respectivamente estarán en el encuentro en representación de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana. A través de un video difundido por la Conferencia Episcopal Colombiana, Monseñor Hugo Torres Marín, obispo de Apartadó en Colombia, expresó: ellos quieren acompañarnos para conocer la realidad de la migración en este territorio, para animar a los que trabajan por los migrantes y de darnos una voz de aliento para que la solidaridad se haga más viva y operante. Este encuentro de obispos de Venezuela y Colombia se da en el marco de la campaña En los pies del migrante, organizada cada año por la diócesis de Apartadó. El programa incluye una misa en el municipio de Necoclí, que es a donde llegan los miles de migrantes antes de ir hacia la frontera con Panamá, y una reunión con el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos y las principales autoridades de esta región. Para continuar con las informaciones que tienen que ver con política, Maduro recibió en Miraflores al director del Programa de Alimentos de la ONU. Nicolás Maduro se reunió este lunes en el Palacio de Miraflores con la delegación del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, que está de visita en Venezuela, encabezada por su director general David Woodrow Beasley. En el encuentro participaron además la directora regional del WFP para América Latina y el Caribe, María Dolores Castro Benítez, la representante del WFP en Venezuela, Laura Melo, y el presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, además de Silvia Flores. Venezuela y el World Food Program firmaron un acuerdo de cooperación el 19 de abril de 2021 para proporcionar comidas escolares nutritivas a menores del país en situación de vulnerabilidad, además del personal de centros educativos. La asistencia alimentaria del PMA en Venezuela está enfocada en los jóvenes entre 6 meses y 6 años de edad, matriculados en centros preescolares, a los estudiantes de escuela para personas con necesidades especiales y al personal de dichas instituciones, administrativos, docentes, cocineros y otros. Y otra información más: Guaidó convocará sesión de instalación de la legítima Asamblea Nacional para el 5 de enero de 2023. Y habrá que ver las reacciones que esto tiene a lo interno de la propia oposición. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ofreció una rueda de prensa este lunes para hablar sobre varios temas de interés nacional, como el proceso de paz en Colombia y las elecciones primarias para elegir al candidato para las votaciones presidenciales. En relación a la permanencia de la Asamblea Nacional el próximo año, Guaidó explicó que el 5 de enero de 2023 se instalará la Asamblea Nacional. Mi deber como presidente es convocar la sesión de instalación para ese día. En cuanto a las elecciones primarias, considero que hay que ponerle fecha a la elección. Además, Guaidó saludó la instalación de la Comisión de Primarias y advierten que tienen un gran reto delante, que es lograr la unidad. Sabemos que son los riesgos de recorrer el país. Hemos rechazado cualquier agresión contra dirigentes políticos. Son grupos cada vez más pequeños, mandados por la dictadura. Agregó 6:29 minutos, cambiando ya el reloj para las 6:30 de la mañana. Y aquí les traigo información de último minuto, de hace menos de una hora. Muerto Pablo Milanés, gran voz de la música iberoamericana, a los 79 años. Así lo define El País de Madrid. El cantautor, creador de himnos como Yolanda o Yo no te pido, fallece en Madrid, donde residía desde hace años para recibir tratamiento médico por un cáncer. Y uno no se explica si Cuba es el país con la mejor medicina del mundo, porque Pablo Milanés se había ido a España a recibir tratamiento contra el cáncer. No, porque la propaganda no cura el cáncer, la medicina sí cura el cáncer, la propaganda no cura el cáncer. Y Pablo Milanés, también hay que decirlo, en sus últimos años era un gran desengañado del proceso revolucionario cubano, al que criticaba acerba y duramente. Bueno, en paz descanse Pablo Milanés. No le hubiéramos deseado menos descanso si siguiera siendo un referente de la revolución cubana, porque en realidad, bueno, aunque ya no está de moda, hay una canción de Silvio Rodríguez muy bonita que se llama Aunque no esté de moda. Aunque no está de moda, la nueva trova cubana sigue siendo un movimiento pues musical que marcó una época en América Latina. Estos son los titulares de la mañana, 6:30 de la mañana, RCR 750M, volveremos a hacer 750M. Cuando vuelva la democracia a Venezuela, Jaime Nestares en la dirección de la estación, don Julio Pinto en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes
como cortesía de Quimeica, alquiler de equipos médicos y del consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía integral para el bienestar de su mascota. En Caracas, fuertes anegaciones tras lluvias de este 21 de noviembre, a pesar de que el INAME pronosticó un buen clima para Venezuela para este 21 de noviembre, la capital no corrió con suerte. Varias zonas en Caracas quedaron anegadas luego de las lluvias que se presentaron la tarde de este lunes, lluvias muy fuertes, por cierto. Una hora de lluvia completamente fuerte. Entre las zonas afectadas se encuentran la avenida Victoria, el Valle, el Cementerio, partes al oeste de la ciudad y la autopista Francisco Fajardo. En este contexto ha muerto tapiada una mujer al colapsar la pared de su casa en Los Flores de Catia. Este lunes murió una mujer de 45 años tras colapsar la pared de su vivienda ubicada en Los Flores de Catia, distrito capital, la cual estaba afectada por filtraciones que empeoraron con las continuas lluvias ocurridas en los últimos meses. Tras el llamado a los vecinos, el cuerpo de bomberos del distrito capital confirmó que una de las paredes de la residencia se desplomó sobre Marcia Guitarte, quien presentó traumatismo craneoencefálico abierto. La vivienda está ubicada en la calle 14 de febrero, entre Avenida Andrés Bello y Los Molinos de Los Flores de Catia, y los efectivos bomberiles recomendaron este domingo la demolición de la pared de la fachada principal por considerarlo un riesgo para los que transitan la zona. Las fotos son realmente terribles, ¿no? Me imagino que el bombero lo que está viendo es la señora debajo de la pared tapiada. En tanto, obreros del Sambil La Candelaria quedaron atrapados entre la lluvia y las alturas, y esta foto también da miedo. Miren, aquí está el andamio con los obreros y el palo de agua que cayó no era normal. Momentos de tensión sufrieron obreros que trabajan en la recuperación del Sambil La Candelaria, mientras un fuerte aguacero cayó sobre parte de la ciudad capital. De acuerdo a lo publicado en redes sociales, se evidenció cómo los trabajadores quedaron en un andamio sin poder responder. Afortunadamente, pues, la cosa no pasó a mayores y Maduro mandó a mojarse a los pesuvistas mientras él se refugió en Miraflores. Hay que decir que ayer montaron un sarao de estos, de los que les gustan a ellos, que trancan 3 avenidas y llegan a todo el mundo entendiendo. Bueno, les cayó encima el palo de agua mientras hacían la marcha por el Día del Estudiante Universitario, que es una celebración que el madurismo hace todos los años, yo creo que un poco para quitarse la mala conciencia, ¿no?, de todas las cosas que le han hecho a los estudiantes universitarios en todos los últimos años. Un fuerte aguacero sorprendió a seguidores del régimen chavista que asistieron a una marcha para celebrar el Día del Estudiante en el país. Los asistentes al evento se dirigían al lugar de encuentro donde pensaban que estaría Nicolás Maduro, pero para su sorpresa este estaba resguardadito en Miraflores, desde donde les habló sin mojarse un pelo, dice la patilla. El dictador venezolano festejó incluso de alguna forma que todas estas personas se congregaran en la marcha pese a que las condiciones climáticas no estaban favorables. Impresionante las imágenes de ustedes en medio del aguacero, del palo de agua, recibiendo el agua bendita que cae del cielo para nuestra juventud. Fueron las palabras de Maduro. Bueno, no tienen que alegar, siendo abogado del diablo, ¿no?, para defender a Maduro, que mojarse en un palo de agua de esas, eso es cosa de jóvenes. Ya uno a esta edad no está como para recibir un palo de agua de eso. Por cierto, perdió la oportunidad de equipararse con su mentor, Hugo Chávez, aquellas imágenes tan icónicas de la última gran concentración chavista, el 4 de octubre de 2012, en la avenida Bolívar. Después de eso, Hugo Chávez tenía pautado un paseo en carroza por toda la ciudad y se lo tuvieron que llevar a Miraflores de emergencia porque le dio un beriberi. Ya estaba muy grave, ¿no?, en ese momento Hugo Chávez. Por eso adelantaron las elecciones para octubre, porque Hugo Chávez no hubiera llegado a diciembre. Gracias, CNE. Cuando se habla de condiciones, ¿no?, electorales, etcétera. Las elecciones cambiaron, la fecha de las elecciones las cambió la señora Tibisay Lucena para permitir a un moribundo ser reelecto. Algún día, como siempre digo, eso será visto ante unos tribunales, habrá una responsabilidad civil, administrativa y posiblemente penal por eso. En Mérida, las lluvias provocaron deslizamientos y obstrucción de la vía en la zona alta de Campo Elías, como consecuencia de los torrenciales aguaceros, le agrego yo aquí a la patilla, ocurrido en Mérida. Se produjo la obstrucción total de la vialidad en los sectores La Granzonera, La Esmeralda y La Chorrera, específicamente en la local 004, parroquia La Mesa, zona alta del municipio Campo Elías. Reportaron el deslizamiento de sedimentos y material rocoso de gran magnitud.
Sin paso hacia la parroquia Jají, informa el director de Protección Civil Campo Elías, Víctor Dugarte, quien detalló que se han registrado fuertes precipitaciones debido a la saturación del suelo. Se dio el material granular que obstruyó la local 004, por lo que desde tempranas horas de la mañana el alcalde Simón Pablo Figueroa giró instrucciones para que llegue hasta la zona de la maquinaria que permita remover las rocas y abrir el paso vehicular. En tanto se mantiene el resguardo de las vías, así como el monitoreo en zonas vulnerables para mantener la alerta temprana que permita la seguridad de los ejidenses. Esta es la vía a Ejido. Estamos atentos ante cada una de las situaciones, preciso el alcalde. A mí, una de las cosas que cambiaría cuando vuelva la democracia a este país es esto, de que no, el alcalde gira instrucciones para que llegue hasta la zona de la maquinaria. O sea que si el alcalde no habla, o el ministro no habla, o en el caso del chavismo es peor, porque ahí es Maduro el que ordena hasta reparar un ascensor. Este ascensor del universitario, llegaron a eso, este ascensor del hospital universitario se ha reparado siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro. O sea que si el alcalde o el ministro o el presidente no hablan, ahí a nadie se le ocurre que él tiene que mover una maquinaria para arreglar la vía, ¿no? Siguen las fallas eléctricas, varios estados quedaron sin luz este 21 de noviembre, 6:36 minutos. Varios sectores de Caracas y al menos 5 estados del país presentaron fallas eléctricas en la tarde de este 21. De acuerdo con denuncias en redes sociales, en el caso de la capital, el inconveniente se registró con mayor presencia en Propatria, Los Caobos, Los Cedros y la Avenida Libertador. Lo mismo ocurrió en Petare, Llanito y Parque Caisi. Ciertamente, en medio del palo de agua, un bajón terrible de electricidad. En plataformas como Twitter se conoció además que otros estados se encuentran sin luz. Tal es el caso de Mérida, Lara, Zulia, Miranda, Aragua y Carabobo. En otras informaciones, 6:37 minutos, nacionales e internacionales, comunidad LGBTIQ más venezolana pide despenalización de la homosexualidad frente a la Defensoría del Pueblo. 3 activistas LGBTI se encadenaron este lunes en Caracas por tiempo indefinido durante una manifestación frente a la Defensoría del Pueblo de Venezuela para exigir un pronunciamiento de este colectivo que repudia el silencio de las instituciones del Estado ante peticiones y reclamos por igualdad de derechos. Hemos agotado todas las vías, la administrativa, la judicial. Entonces hemos decidido recrudecer nuestra manifestación y nuestra protesta. Es por ello que los compañeros a partir de hoy se declaran en resistencia, estarán aquí encadenados hasta nuevo aviso, dijo este periodista Richel Briceño, la activista que actuó como portavoz en la protesta en la que participaron unas 10 personas. 3 hombres, uno de ellos en silla de ruedas, se encadenaron en unos bancos cercanos a la Defensoría y permanecerán hasta ser atendidos por el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, a quien le recriminan que no ha defendido a las personas LGBTI ni promovido ningún avance para esta población. El señor Alfredo Ruiz, yo no sé desde cuándo no aparece para defender nada. El himno de la Defensoría del Pueblo bajo el mando de este señor debería ser Ciega Sordomuda, la canción de Shakira. De verdad que los defensores del pueblo, desde que se instaló esta figura en el chavismo, han sido figuras bastante patéticas, porque ciertamente están alineados al régimen. Entonces, cuando tú estás alineado al régimen, no puedes defender un cebillo, no puedes defender nada. Pero Alfredo Ruiz ha sido particularmente silencioso. Ese señor nunca se sabe nada. O sea, la Defensoría del Pueblo cierra mañana y no se entera nadie. Es la verdad triste de las cosas. La verdad nunca es triste, lo que no tiene es remedio. Sigo leyendo informaciones. Declaran el estado de emergencia tras gran nevada en Nueva York. Hablando del clima, miren esto. Tremenda la foto, ¿no? Las afueras de Nueva York cubiertas con 1 metro de nieve. Las autoridades federales de Estados Unidos declararon el estado de emergencia en varios condados del estado de Nueva York, afectados durante el fin de semana por una fuerte tormenta que dejó más de 2 metros de nieve en varias localidades. La gobernadora estatal, Kathy Hochul, anunció este lunes en un comunicado que el presidente Joe Biden aprobó esta declaración que permitirá que se facilite ayuda federal de emergencia a las comunidades afectadas. Se trata de la primera vez desde 2014 que Nueva York pide que se declare la emergencia por una tormenta de este tipo. Las autoridades neoyorquinas se refieren a la nevada de los últimos días como un acontecimiento histórico que dejó localidades como la ciudad de Buffalo junto a la frontera canadiense cubiertas con más de 2 metros de nieve. Según Hochul, las tareas de limpieza continúan en varias zonas del norte, oeste y centro del estado, donde la tormenta provocó el cierre de carreteras y cancelaciones de vuelos. En cuanto a víctimas, las autoridades confirmaron que al menos 2 residentes del condado de Erie
murieron por eventos cardíacos debido al esfuerzo que hicieron al quitar la nieve. En Medellín, Colombia, una avioneta cayó sobre una zona residencial y 8 personas murieron. Una avioneta con 2 pilotos y 6 pasajeros se estrelló en la mañana este lunes, el 21 de noviembre, en el barrio Rosales de Medellín, cerca del aeropuerto Olaya Herrera. La aeronave que cubría la ruta Medellín-Pizarro, en el departamento del Chocó, cayó sobre una vivienda del sector residencial, despegando, reporta falla de motor y no alcanza a volver al aeropuerto Olaya Herrera, indicó el alcalde de Medellín. Información local, trabajadora de PDVSA, información local que tiene que ver con derechos humanos. Trabajadora de PDVSA sigue privada de libertad pese a tener boleta de excarcelación. Johanna González, una mujer que tiene 10 años bajo el cargo de analista en PDVSA Etanol, sigue tras las rejas a pesar de tener una boleta de excarcelación desde abril de este año. La mujer fue acusada de participar en el desvío de una turbina hace 2 años. Según los familiares de González, ella fue acusada sin pruebas, sabiendo que su cargo no tiene competencias para determinar las rutas de estos bienes. Además, un familiar de la acusada aseguró a punto de corte que ya no tuvo juicio, asumió en la audiencia preliminar el pasado 2 de diciembre un delito que no cometió, con la esperanza de que pasaría las navidades pasadas con sus hijos, pero ya va para un año que asumió y nada, que la liberan. Y esto le dicen los fiscales: declárate culpable aunque seas inocente, porque así sales más rápido, haciendo cumplir la justicia, ¿no? Al que lo hace, bueno, igualito lo dejan pegado en la cárcel. Es importante destacar que el incumplimiento de una boleta de excarcelación es un delito penal que contempla entre 4 y 6 meses de cárcel para el director del centro penitenciario, según establece el Código Orgánico Procesal Penal, COP. Tamara Sujuba, entre tanto, denuncia tratos inhumanos en la DGCIN contra presos políticos y familiares. La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujuba denunció los tratos inhumanos que reciben los presos políticos en la DGCIN de Boleíta, en la ciudad de Caracas. A través de redes sociales, Sujuba detalló más métodos que utiliza la policía de contrainteligencia del régimen de Nicolás Maduro, que además de aplicarlas a los detenidos, también son para los familiares. La abogada apuntó, dieron orden de vejar y ejecutar tratos degradantes contra las familias de los presos políticos durante la visita. A las mujeres las obligaron a desnudarse completamente, les hicieron saltar o agacharse y les pusieron un espejo, alumbrando con linterna su parte íntima, entre otras torturas. La defensora de derechos humanos también destacó el allanamiento de celdas y la prohibición de orar o leer la Biblia, además de obligar a los secuestrados por el régimen a usar bragas para vestir visitas. Bueno, así están las cosas. En tanto, un tribunal acusó a un GNB acusado por torturas y tratos crueles durante la protesta de 2014. Después se sorprenden cuando el juicio sigue avanzando en la Corte Penal Internacional, ¿no? Y se hacen los ofendidos y hablan de la soberanía sagrada de Venezuela y no sé qué. Un tribunal declaró inocente a un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana que torturó y aplicó tratos crueles contra el estudiante Moisés Guanches en 2014. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello informó este lunes en su cuenta Twitter que el juzgado segundo en funciones de juicio de la circunscripción judicial del penal de Miranda, con sede en Los Teques, declaró inocente al acusado y decretó su libertad plena. Denunciaron que esta decisión acentúa la impunidad en este grave caso, en el que hay una clara evidencia de violaciones a los derechos humanos en perjuicio de Moisés Guanches. Asimismo, recordaron que las violaciones de derechos humanos forman parte de un patrón estatal de impunidad que ha sido denunciado internacionalmente y reconocido en informes de la Misión Internacional Independiente para la Determinación de Hechos de la ONU. Finalmente, rechazaron que el Ministerio Público y los juzgados sigan violentando los procesos de justicia. Rechazamos que las autoridades venezolanas sigan siendo cómplices de procesos de impunidad. En el marco de las manifestaciones de 2014, Moisés Guanches, estudiante de gastronomía y trabajador en un local de comida rápida en la feria de comida del Centro Comercial La Cascada en Miranda, fue herido el 5 de marzo a quemarropa por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana. El joven trató de escapar, un guardia le impidió el paso y le disparó en dirección a su cabeza con perdigones, recibiendo el impacto en el brazo que había levantado para protegerse el rostro, y cayó al suelo. Sigo corriendo porque el guardia me dispara, y recibió una nueva herida que retardó su paso, otro perdigón, pero esta vez en el glúteo izquierdo. A Guanches lo detuvieron y si bien no ofreció resistencia, los funcionarios se turnaron para golpearlo con el puño a la altura de las costillas. Luego lo llevaron al guardia, que había disparado las 2 veces
anteriores. Este me dispara a una distancia de 50 centímetros a la altura de la vena safena, en entrepierna, y me montan en una moto y me apuntan en la cabeza con una pistola amenazándome de que si me movía me iban a matar. ¿Quiénes eran estos guardias de verdad? O sea, ¿qué clase de formación tienen para actuar con tanta hazaña, con tanta violencia, para disparar perdigonazos a quemarropa, al rostro? ¿Y cómo puede ser que estén libres? Porque esto es intento de homicidio. Que tú le dispares a alguien una pistola de perdigones, un fusil de perdigones, a quemarropa en un rostro, esto es un intento de homicidio. O es un homicidio en grado de frustración. Y esto tiene una pena. Bueno, para cerrar este bloque, para que vean cuál es la búsqueda de justicia en Venezuela, habitantes de La Dolorita caminaron para exigir justicia por menores asesinados. Vecinos de la zona hicieron un llamado a la paz y manifestaron su consternación por las muertes del adolescente Joyver Alcántara, de 16 años, y la niña Yarimar Sierra, de 11 años, ambos como consecuencia de disparos. A solo una semana de la muerte de la niña y casi un mes del fallecimiento del joven, los vecinos de la comunidad aseguran que se sienten consternados por los hechos. Esto es algo que todo el mundo habla y que nadie acepta. Si hubieran sido delincuentes se esperaría, pero no de una niña y un niño estudiante y deportista. Destacó, dijo Jorge Chenique, cantante urbano local y organizador de la caminata, destacó que según sus cálculos, los participantes en la actividad del domingo representan apenas un 1% de la parroquia. Todavía falta mucha gente, pero hay personas que tienden a tener miedo pensando que este tipo de caminatas va a tener un rebote, pero no es así porque es pacífica, dijo al equipo de El Pitazo. Hay que recordar que la niña Yarimar Sierra fue asesinada de un disparo cuando se encontraba dentro de su vivienda. La versión extraoficial indica que un vecino del sector discutió a tempranas horas del día con un presunto funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, también vecino de la zona. El funcionario regresó al sector en la noche con otros compañeros y realizó varios disparos. 2 balas penetraron en la vivienda de las niñas y una de ellas las impactó en la cabeza cuando ella corrió a cerrar la ventana. Los habitantes de La Dolorita señalan a Bubi Alexander Romero Hurtado, de 20 años, como responsable del crimen. Por el hecho, las autoridades detuvieron a 6 policías, pero Hurtado se mantiene fugado junto con su novia de 25 años, quien también está implicada. Joyver Alcántara, por su parte, compartía con sus amistades en el sector del terminal de la misma parroquia el 23 de octubre, alrededor de las 2 a.m., recibió un impacto de bala que en pocos minutos acabó con su vida. Los vecinos y familiares señalan a un habitante de otro sector, a quien no identificaron, y aseguran que tiene aproximadamente 50 años. Alcántara estudiaba 4º año de bachillerato, practicaba básquet y trabajaba como ayudante de construcción. La Venezuela del horror, que amanece este 6:48 minutos de la mañana. Justicia piden los habitantes de La Dolorita, justicia pide toda Venezuela. Vamos con un momento de publicidad. Quiero hablarles de Quimédica, alquiler de equipos médicos, porque si usted tiene la necesidad de un equipo médico para usted o para un familiar, como una cama clínica, un concentrador de oxígeno, un aspirador de flemas, Quimédica se lo alquila con entrega en toda Caracas y muy pocos requisitos. Si usted lo necesita para la venta, pues obviamente se lo vendemos, y ahí la cosa ya es a nivel nacional, con entrega a través de empresas de delivery o de courier, dependiendo del tamaño del artefacto que usted necesite. Ingrese a Quimédica-alquiler y Quimédica-alquiler en Instagram para que conozca toda nuestra oferta de productos y servicios, o llame al 0412-806-2591, 0412-806-2591, porque en Quimédica tenemos todo lo que se necesita para la atención del paciente hospitalizado en el hogar. Salió derechito, sin un solo error. Y hablarles del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa, más de 30 años de experiencia atendiendo animales. Pónganlos en las manos del doctor Alfredo Coa, que les ofrece los más variados servicios, que van desde la vacunación hasta la peluquería canina, pasando por la odontología veterinaria y las cirugías selectivas. 0414-127-7947, 0414-127-7947, 0212-661-1546 en la avenida Arturo Michelena de la bonita Santa Mónica, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba. Allí se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Coa, garantía integral para el bienestar de su mascota. Antonio Guerrero dice que la Fiscalía ha cometido errores inexcusables en el caso de Chino Miranda.
El abogado de los psiquiatras presos por el caso del chino Miranda estuvo en el programa Vladimir a la Carta, donde expresó que fiscales que llevaron el caso de Chino deberían ser destituidos. Aseguró que el fiscal general italiano William Saab, de manera tácita, aceptó que la fiscalía se había equivocado al presentar a los psiquiatras el caso de Chino, quienes fueron aprehendidos luego del allanamiento de la casa de reposo Tía Panchita. Guerrero precisó que los médicos Vittorio Vladimir Domínguez Villalobos y Lionel José Sotillo Romero, quienes han sido reconocidos como especialistas en psiquiatría por el Colegio de Médicos del Área Metropolitana de Caracas, la Federación Médica de Venezuela y la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, quienes trabajaban en la clínica de rehabilitación Tía Panchita, fueron imputados por ejercicio ilegal de la profesión, privativa y legítima de la libertad del artista, estafa y asociación para delinquir. Esta mañana conversé con el tratante de Chino Miranda y me comentó el daño psicológico que pudiese afectar a los psiquiatras luego de este escarnio público que están atravesando. No bastaría una disculpa, el daño es irreversible, están padeciendo de estrés postraumático. Asimismo denunció que Tía Panchita fue objeto de presión indebida por 3 días. El allanamiento fue solicitado por la Fiscalía y autorizado por el tribunal que lleva la causa. En el allanamiento no solo se llevaron la historia clínica del Chino, sino de todos los pacientes. El fiscal publicó en su Twitter una foto con el instrumento donde él asume que con eso se maltrataba a Chino, y eso es falso. Y nuevamente, así como uno dice, bueno, el defensor no aparece, al fiscal le gusta mucho Twitter. Y creo que para un fiscal eso no es bueno. Falleció Monseñor Reinaldo del Prete, arzobispo de Valencia. Lamentablemente también tenemos que reseñar la muerte de Monseñor del Prete. Estoy atravesando algunos problemas con el mouse. Este lunes 21 de noviembre falleció Monseñor Reinaldo del Prete Lizot, arzobispo de la Arquidiócesis de Valencia, a la edad de 70 años. De manera extraoficial se conoció que el pasado 4 de noviembre Monseñor recibió los santos óleos en un centro clínico privado de Valencia, donde fue internado la noche del 3 de noviembre. Del Prete, según fuentes cercanas a la familia, sufrió un derrame pleural, lo que agravó su delicada condición de salud. El arzobispo de Valencia había sido diagnosticado con cáncer de pulmón, que en los últimos días hizo metástasis. El pasado 12 de octubre hizo su última aparición pública durante la celebración de la Eucaristía por los 100 años de la creación de la Arquidiócesis de Valencia, en la que tuvo la oportunidad de ofrecer la homilía y se pudo percibir emocionado a pesar de permanecer sentado. Hay un programa velatorio del arzobispo Reinaldo del Prete. La misa de exequias por el alma del prelado valenciano será presidida por Cardenal Baltasar Porras, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, y concelebrada por el episcopado venezolano. Durante la capilla ardiente se estarán realizando diversas celebraciones eucarísticas organizadas por diferentes arciprestazgos de la Iglesia Valenciana, quienes junto a los sacerdotes y fieles agradecerán a Dios el gran pastoreo de Monseñor del Prete, quien durante 15 años estuvo al frente de la Arquidiócesis de Valencia. Manifiesta que uno de sus deseos es evitar enviar flores y más bien quien desee contribuir u honrar la memoria del arzobispo puede hacerlo colaborando con las obras que Monseñor Reinaldo tenía más en su corazón, como lo son el Seminario Nuestra Señora del Socorro y Cáritas Valencia. Quienes estén interesados en hacer así, pues entren a La Patilla y vean pues cuáles son las cuentas en las que pueden depositar. Seguimos con las informaciones. Bueno, se me cerró una ventana aquí. Vamos a ver si logro abrirla. 6CPC investiga asesinato del presidente del concurso Nuestra Belleza Venezuela. El cadáver de Carlos Escobar fue hallado el sábado en su vivienda en Colinas de Bellomonte. Fue asfixiado con plástico, según la versión de funcionarios que ya levantaron el cuerpo. Semanas antes de su muerte conoció a un hombre por una aplicación de citas y también fue amenazado por presentar varias deudas. La policía científica investiga ambos escenarios. Funcionarios del 6CPC investigan el asesinato del presidente del concurso Nuestra Belleza Venezuela, Carlos Escobar, cuyo cadáver fue hallado en su vivienda en Colinas de Bellomonte en la tarde del sábado 19 de noviembre. Quienes lo asesinaron envolvieron su cabeza con plástico y lo asfixiaron, según detallaron fuentes de la policía científica. Una allegada de la víctima detalló el pitazo que hace pocas semanas conoció a un hombre por una aplicación de citas creada para la comunidad LGBTI, y con esa persona pasó sus últimos días. Investigan a este hombre y a todo su entorno. No obstante, funcionarios encargados de resolver el caso detallaron que también en los últimos días
recibió varias amenazas presuntamente por varias deudas que tenía. En la Liga Venezolana de Béisbol Profesional empiezan las sanciones por el puñetazo de Asdrúbal Carrera. El LPB trifulca comunicado y el primer sancionado por los Tiburones de La Guaira. La Liga Venezolana de Béisbol Profesional emitió un comunicado para condenar los hechos de violencia ocurridos en los juegos de pelota entre Tiburones de La Guaira, Caribes del Anzoátegui y Leones del Caracas, Navegantes del Magallanes, en Puerto de la Cruz y Valencia respectivamente. La organización ratifica su compromiso de alentar el buen comportamiento. La del LDPB no ofreció mayores detalles de lo que pudiera hacer, ni informa de sanciones para evitar este tipo de violencia. No obstante, se menciona el Código de Ética y Disciplina y un procedimiento que determinaría la emisión de las sentencias. Para cerrar, les recomiendo esta nota que sale en varios portales, que es de Voz de América. La Patilla lo tiene, dice: la radio más antigua de Venezuela solo se escucha por internet y sobrevive a fuerza de voluntad, y se están refiriendo, por supuesto, a RCR. Ñomar Hernández está en la sala de redacción de la emisora más antigua de Venezuela, Radio Caracas Radio, con casi un siglo de historia. Está vacía, con computadoras apagadas, sin personal. En algún momento estuvo plenamente ocupada. La emisora de línea crítica a los gobiernos chavistas se escucha solo por internet y sobrevive por fuerza de voluntad. Dice Hernández, que tiene una década trabajando como locutor en este medio. Y yo también digo, la radio sobrevive por la voluntad de los que estamos en ella, de resistir hasta el momento en que regrese la democracia a Venezuela. Yo entiendo las quejas, entiendo las protestas de mucha gente que dice, bueno, se escucha mal, a veces no se escucha bien, etcétera, etcétera. Las entiendo, las comparto, pero también ustedes tienen que entender que los accionistas de esta radio ponen todos los meses una cantidad de dinero de sus bolsillos para que la radio siga viva. Y que los que estamos aquí haciendo el anclaje, pues de alguna manera también lo hacemos por mística, no lo hacemos por dinero. Hay gente que piensa que uno gana dinero con esto. No, no ganamos dinero. De hecho, algunos meses hasta perdemos dinero con esto. Pero bueno, es la intención de que ustedes sigan teniendo una fuente de noticias insobornable, incorruptible, que trabaja en función de los intereses colectivos. Y eso sigue siendo RCR. Para cerrar, quiero también leer un comunicado, digamos, una llamada de auxilio. Sigue siendo la llamada de auxilio para la señora Lastenia Vicente Romero, quien fue operada de un tumor cerebral y necesita donantes de sangre O positivo. Esto es en el Centro Médico Maracay, Estado de Aragua, 0416-646-6881, 0412-647-7283. Y para cerrar, les comento que Argentina le está ganando 1-0 a Arabia Saudí en el marco del Mundial 2022, pero que le han anulado ya 3 goles a los argentinos. Se podría ir 4-0 eso. 6:58 minutos, que este martes 22 de noviembre sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.